Buenas tardes para todos. Comenzamos hoy nuestra clase número 7 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. Listo. El día de hoy, aparte de trabajar con los cohetes, sí señora, un saludo para Daniela y para todos los que vienen a la clase. Ahí muy bien, muchachos. La agenda es la siguiente. La primera, o lo primero que vamos a hacer es un repaso. Un corto repaso para los que de pronto no pudieron asistir a la clase anterior. Entre los repasos tenemos conservación de la masa y tenemos conservación de la energía y del momento lineal. Conservación de la energía, conservación del momento lineal. Adicionalmente, entonces, la segunda parte, donde vamos a llegar el día de hoy, o a lo que con lo que vamos a trabajar el día de hoy, es lo que se llama, ya no le llamo principio, le llamo ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Y ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de Bernoulli está asociada al principio de conservación de la energía. La ecuación de continuidad está asociada al principio de conservación de la masa. Yo iba a decir es que la masa atómica, esta semana está trabajando con cosas de número másico y demás, yo iba a decir masa atómica, bueno, la masa. Listo, muy bien. Entonces habíamos hablado, muy rápidamente hago un repaso acá. Entonces, parte 1, repaso. Y quiero que me recuerden qué es la conservación de la masa, por favor. ¿Qué decía la conservación de la masa? ¿Qué habíamos escrito en la clase anterior? ¿De qué habíamos hablado? Entre otras cuantas cosas. ¿Quién me cuenta, muchachos? Muy bien. Bienvenidos a la clase número 1. Ese es el curso. ¿Cómo así? ¿Ya? Recuerden, ¿cuándo hay conservación de la masa? Primero, usted tiene un sistema cerrado. ¿Cuándo qué? Cuando la masa es constante. Y ese sistema cerrado, cualquiera, que contiene un montón de partículas, pasa por un proceso, y en ese proceso hay un cambio de sus variables, pero la masa permanece constante. ¿Listo? Entonces podemos decir que la masa del sistema no cambia respecto al tiempo, no varía, permanece constante. Ay, pero eso es para un sistema cerrado. ¿Qué pasaba para un sistema abierto? Los sistemas abiertos o sistemas de ¿qué? Volumen de control. Los sistemas volumen de control, los sistemas en los que usted analiza un volumen de control cualquiera, si esta es la frontera del volumen de control, acá hay una parte de la masa que entra, una parte de la masa que sale, y hay una parte que queda, que sería la masa en el volumen de control. Entonces el balance de masa sería como masa que entra menos masa que sale, sería igual a la masa que hay en el volumen de control. Si usted toma la relación respecto al tiempo, entonces lo que hace es dividir acá, toma diferenciales, divide respecto al tiempo. No se me enojen, pues estas son cantidades que varían respecto al tiempo. Es decir, masa que entra punto menos masa que sale punto es igual a la variación de la masa o la razón de cambio respecto al tiempo de la masa dentro del volumen de control, ¿cierto? Razones totales de flujo de masa, razones totales se llaman razones de cambio, o razones de flujo realmente se llaman de flujo de masa, tanto de masa que entra como de masa que sale del volumen de control. Y esa es la razón de cambio de masa dentro del volumen de control. Razón de cambio o razón de cambio, aquí sí lo voy a escribir, dentro o de la masa dentro del volumen de control. Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Valentina. No, Miguel, no cuestiones. Vamos bien, listo. Ok, eso es lo que siempre habíamos hablado, de lo que siempre habíamos dicho.
Esa es la conservación de la masa. Todo esto se habla como conservación de la masa. Ahora pasemos a la conservación del momento lineal. Un sistema aislado se conserva su momento lineal total. El momento lineal total del sistema es constante si la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema es igual al vector nulo. Yo le llamo vector nulo porque pues, quiero hablar de vectores, no quiero hablar solamente de cero como un número cualquiera. Ya, normal. ¿Qué más quiere que le diga? Hay una manera también de escribirlo para fluidos, no la vamos a escribir en este instante. Y la conservación de la energía, que es muy similar, o la ecuación de conservación de la energía, que es muy similar al caso cuando tiene sistemas cerrados y sistemas abiertos. Pregunta, ¿en un sistema cerrado usted puede transferir energía en forma de calor o de trabajo? Sí, cierto. Lo único que no transfiere es masa. Por ende, entonces, en este sistema, la energía va a estar relacionada o va a ser proporcional al trabajo y a la energía en forma de calor que se le cede al sistema. Como en fluidos no trabajamos con sistemas cerrados por lo general, sino con sistemas abiertos, entonces lo que decimos o lo que hacemos es que tomamos un volumen de control y en ese volumen de control definimos las fronteras fijas, móviles, bla, 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 bla. En ese sistema cumple lo mismo o pasa lo mismo que en este. Voy a utilizar el mismo dibujito, pero con otro color. La costumbre, muchachos, pero bueno, me disculpen. Energía que entra, energía que sale. ¿Listo? Entra y sale energía del sistema y queda energía dentro del volumen de control. Va a utilizar el mismo color. Queda energía dentro del volumen de control. Es decir, que la energía que entra variada respecto al tiempo menos la energía que sale variada respecto al tiempo es igual a la razón de cambio de la energía que queda dentro del volumen de control respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Todo está muy claro. Entonces ahora viene lo bueno. ¿Bueno? ¿Sí? Normalito. Es un repaso. ¿Puedo borrar ya, muchachos? ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias. Muy bien, lo que sigue entonces es definir lo que se llama el gasto de masa y el gasto de volumen. Por lo general usted tiene que hacer una relación de gastos entre lo que se gana. Entonces hablemos del gasto de masa y gasto de volumen. ¿Qué es el gasto de masa? ¿Qué es el gasto de volumen? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a lo siguiente. Definamos primero la razón de flujo de masa de la siguiente manera. Razón de flujo de masa como la cantidad de masa que fluye a través de una o por un área transversal respecto a la unidad de tiempo. Entonces, cantidad de masa que fluye en un área transversal por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. ¿Listo? Ahora, eso, ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir de la siguiente manera. Si es una masa grande, comillas, la puede escribir usted como M, que fluye en un cierto tiempo, o lo que es lo mismo, M punto. Vale. A eso se le llama flujo o gasto másico. En un área transversal, flujo o gasto másico. Gasto de masa. Entonces, piénselo de la siguiente manera. Usted tiene un volumen cualquiera y por esa área transversal que hay aquí pasa una cierta cantidad de masa en la unidad de tiempo.
Entonces el tiempo que se demora en pasar la masa por un área cualquiera es el tiempo, es la razón de flujo de masa o simplemente el gasto de masa. ¿Listo? De la misma manera, la cantidad de masa que puede pasar por un fluido, que puede pasar por un sistema parecido, puede pasar o puede suceder con el gasto de volumen, que es lo que vamos a analizar en un instante. Y dice lo siguiente: si usted mira ese mismo sistema, usted puede determinar aquí un cierto volumen de control. ¿Cuál sería el volumen de control en este caso? Podría venir por acá, de hecho lo voy a volver a dibujar aquí, listo. Un volumen de control dentro de la misma tubería, que va a ser este. Ese volumen de control tiene un fluido o contiene un fluido que pasa de un lado al otro. ¿Está bien así, cierto? Es un fluido cualquiera. Ese fluido, vamos a llamar esto simplemente un tubo o ducto. Y ese tubo o ducto por el que pasa el fluido tiene lo que llama una cierta área. Entonces, este pedazo de acá lo vamos a llamar diferencial de área transversal. ¿Qué será el área transversal de la tubería básicamente? O, dicho en inglés, como se acostumbra, es de la siguiente manera. Haciendo uso de cross section o sección transversal, que es lo mismo. Ahora bien, ¿cuánta cantidad de masa pasa por aquí? Si es una pequeña área, debería pasar un pequeño diferencial de masa, pero no existe pequeño diferencial de masa. ¿Por qué? Porque este diferencial no es un diferencial ¿qué? Exacto, sino inexacto, o sea, un delta dm. Recuerden que este dm no debería escribirse así, sino como dm barrita, en donde no es equivalente a masa final menos masa inicial. ¿Listo? Que quede eso claro. Es una pequeña cantidad de masa. Cuando usted integra la pequeña cantidad de masa, pues da la masa. Si lo divide respecto al tiempo, ¿qué da? ¿Qué obtiene? ¿Qué? Exacto. Esto es igual a la densidad por la velocidad por el diferencial de área transversal. Donde esa Bn, ¿qué es? Piensen en esto. Si usted tuviera esta como la superficie de control, haciendo un zoom aquí, todavía mucho más grande, que pudiera ser curva incluso. Si esta es la superficie de control, esa superficie de control contiene un fluido, y en ese fluido esta sería la velocidad normal perpendicular a la superficie o a la tangente a la superficie. Corrijo más bien, este es el vector en dirección normal perpendicular a la superficie, y por acá iría la velocidad. Ese pedacito de dibujito que yo lo quería hacer aquí con otro color, perdón, ese pedacito de lineecita que hay aquí correspondería a un pequeño diferencial de área de la sección transversal. Haciendo todavía un zoom mucho más pequeño, recuerden que este diferencial yo lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces, si quiere hacer un análisis mucho más claro, piensen esto como un volumen muy grande, ese todavía muchísimo más pequeño, donde se cumple esa condición, y el fluido podría moverse en esta dirección de acuerdo a la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que yo puedo encontrar una relación entre la velocidad y el vector normal a la superficie, que sería un ángulo. Visto de otra manera o pensado de otra manera, podemos decir lo siguiente. Pregunta hasta ahí.
¿Dudas? No. Ok. Pensado de otra manera, podemos imaginar una figura muchísimo más clara uniendo las dos cosas que acabamos de decir. Imagínese que usted tiene como ejemplo una tubería recta, cilíndrica, formada por dos capas, dos cilindros. ¿Cómo? De la siguiente forma, de la siguiente manera. Un cilindro grande y un cilindro pequeño. Mentiras. Un cilindro pequeño y un cilindro grande. Ahora sí. ¿Listo? Un cilindro pequeño, perdón, un radio pequeño, un radio grande y la tubería fuera de esta manera. Recuerda que yo no gané dibujo. Entonces tenemos lo siguiente. Radio 1, 93, no mentira, no, ok. Listo. Es la emisora de... Listo. Radio 1 sería el radio menor. Y hay una que también te dice que te pone lo que... ¿Cómo es? Sí, exacto, a radio mayor. Sí, Daniela, lo que usted hace, no, definitivamente. Radio mayor. ¿Yo qué? Oiga, la pesa. Hay una que dice que te pega al cielo, pero no, eso no. Listo. Muy bien. Pregunta. ¿A qué llamaríamos? En este caso, voy a hacerlo de la siguiente manera. La que te pone de todo se llama. ¿Listo? Ese sería el tubo concéntrico formado por dos tubos. ¿Qué sería el diferencial de área? Si yo lo integro entre un área 1 y un área 2, eso me daría el área transversal 2 menos el área transversal 1, o lo que es equivalente, como ambas son áreas planas, circulares, se está hablando de círculos, puede hacer una resta de las dos áreas. Pi radio 2 al cuadrado menos radio 1, ok, listo, al cuadrado, listo. Muy bien, ¿qué quiero mostrar aquí? Quiero mostrar que es realmente este diferencial de área. Este diferencial de área es un diferencial de área que sí es una resta de dos áreas. ¿Listo? Que sí es ¿qué? Que sí es una diferencial exacta, ¿cierto? Normalita. Y entonces, compárela con esta. La integral entre el punto 1, punto 2, como lo quiera llamar, de un delta de masa, ¿qué daría? Daría la masa total del fluido, diferente a una masa 2 menos una masa 1. ¿Listo? Les dejo de tarea la correspondencia entre este título, este gráfico y este análisis. Es decir, ¿por dónde va el fluido? ¿Será que va por aquí? ¿O será que va por aquí? ¿Listo? ¿Por el grande? Ok, o sea que no iría por acá, sino que iría. El fluido iría entre los dos. Tubos, ¿sí o no? Una tubería extraña para lo que conocemos, pero que se asemeja al tipo de tubería que casi siempre utilizamos. ¿Preguntas? ¿Se puede en la mitad de otra cosa? Sí, de hecho. Es que si no aparece el docente, no tiene validez la foto. ¿Entiendes? Derecho de autor.
Mentira, mentira. Me dijeron que querían una clase seria. Entonces, pues, no te preocupes. Dame una clase, no se la recomiendo, pero bueno. Ve, así. Un saludo para Daniela. Listo, ok. Sí, otra vez, sí. Ok. Vamos a reescribir, porque esto me va a servir para lo que necesito. Después de mostrar todo esto, reescribiendo la conservación de la masa, podemos decir lo siguiente. Recuerden que el propósito es determinar o escribir una ecuación que me permita a mí, de manera integral y diferencial, más exactamente diferencial, expresar la conservación de la masa. Reescribiendo la conservación de la masa para un volumen de control, podemos decir lo siguiente: masa que entra al volumen de control menos masa que sale, ya lo habíamos dicho, del volumen de control, igual a la variación de la masa dentro del volumen de control respecto al tiempo. Esto ya lo habíamos reescrito, pero entonces aquí voy a reescribir esto de la siguiente manera, como un delta de masa del volumen de control, es decir, masa final en el volumen de control menos masa inicial en el volumen de control. Listo, que eso era lo que quería mostrar. A esto muchas veces se le llama, y para eso la reescribí, el balance de masa. Balance de masa. Listo. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ilustrativo de qué es lo que queremos decir. ¿Puedo borrar ya aquí? Sí, ya todo está en el video, ¿cierto? Ajá. Recuerden que vamos camino Navier Stokes para poder comprender qué es lo que nos dice esa famosa ecuación. Y el ejemplo es el siguiente. Entonces, suponga que usted tiene un volumen de control cualquiera y usted va a tomar una pequeña sección donde tiene un vector normal, tiene una velocidad, un vector velocidad, porque el fluido va por ahí y en cierto momento tiene una velocidad cualquiera. Ambos vectores forman un ángulo que poéticamente lo llamamos θ. A ver, ¿qué letras escogemos? θ, listo, ok, perfecto. Y ese volumen de control contiene también una densidad, o tiene una densidad asociada a un diferencial de volumen que tiene un diferencial de masa. Entonces, lo primero, considere, así todo tipo libre, considere un volumen de control de cualquier forma o de forma cualquiera. De cualquier forma. Por ende, para ese volumen de control, un diferencial de masa, un delta de masa, el producto de la densidad por el diferencial de volumen. Normalito, como siempre se ha dicho, como siempre se ha escrito. Y si usted fuera a decir toda la masa dentro del volumen de, si fuera ya la masa completa dentro del volumen de control, adivine qué hace. Integra todo el volumen de control completo como la densidad por el diferencial de volumen. ¿Listo? ¿Preguntas? De ambos lados esa última ecuación, ¿cómo queda? Diferencial de masa en el volumen de control respecto al tiempo igual a la derivada respecto al tiempo de la densidad por el diferencial de volumen integrado dentro del volumen de control. Ahora, hago una aclaración, como siempre le estamos diciendo,
¿Qué pasa si este diferencial de masa dentro del volumen de control respecto al tiempo vale 0? Es un sistema que masa de control, sistema cerrado. ¿Listo? Fijo o no. Perdón, sistema cerrado fijo. Y no deformable. No deformable, que puede estar en movimiento si quiere. Entonces, podemos decir que la razón de flujo másico o de flujo de masa ¿con qué tendrá que ver? ¿O debe ser proporcional a qué? A la cantidad de masa que hay, ¿cierto? A esa cantidad de masa que hay en un instante dado dentro del volumen de control asociada con la densidad y todo el tamaño del volumen. Además, ¿con qué tendrá que ver? Entonces usted piensa, usted mira, ¿con qué más dependerá? ¿Será que depende de lo rápido que vaya el fluido? No. Sí, o sea que esto también tiene que ver con la velocidad del fluido. Donde ese V sub n se va a llamar la velocidad en dirección normal. Es decir, la componente de la velocidad que aparece a lo largo del vector normal que es perpendicular a la superficie del volumen de control. Note incluso lo siguiente, que hay una relación entre esa componente de la velocidad normal que tiene que ver en magnitud con la magnitud de la velocidad, la magnitud de el vector normal y el coseno del menor ángulo entre ellos. ¿Por qué? Porque si el menor ángulo entre ellos, que son vector velocidad y vector normal, si el menor ángulo entre ellos vale 0, ¿cuánto vale este? ¿Tiene un valor? Exacto, máximo, es correcto. Si vale 90 grados, o sea, si ese es el vector velocidad y ese es el vector normal, esa relación vale 0. ¿Qué quiere decir? Que el flujo o que el fluido realmente no está pasando por aquí, sino que está haciendo esto. Viene por acá y acá está el vector normal. No está pasando por él. Es decir, no está, incluso yo podría decir que ni siquiera cruza esta frontera, porque esta frontera también debe tener otro diferencial de área. Entonces, o el fluido se queda ahí o se regresa en caso de que el ángulo no sea 90 grados, sino ¿cuánto? 180 grados. Eso, en teoría, de manera muy intuitiva, indica o implica que hay una relación vectorial entre ambas cantidades. ¿Cuál será? Un producto punto. Eso quiere decir que yo puedo volver esa ecuación o esa componente de la velocidad como un producto punto entre el vector velocidad y el vector normal a la superficie del volumen de control. Por ende, y como habíamos dicho que el diferencial de masa era densidad por el diferencial de área por la velocidad v sub n, reemplazando, que obtiene que la pequeña cantidad de masa es la densidad por el producto punto de velocidad y el vector normal a lo largo de un área transversal.
Y concluyendo, ya para ir terminando, podemos decir lo siguiente, que la masa neta entonces, dentro del volumen de control, va a ser la integral de ese diferencial de masa, es decir, la integral de la densidad por ese producto punto diferencial de área. ¿A qué voy? A lo siguiente. Si usted hace un análisis de todo lo que hemos escrito, sabe que menos la masa que entra, punto, más la masa que sale, punto, más la cantidad de masa que hay en el volumen de control respecto al tiempo, siempre suman 0. Esta cantidad era lo que habíamos definido como delta de masa dentro del volumen de control, y reescribiendo podemos resumirlo de la siguiente manera: 0 es igual a la integral de la densidad por el producto punto de la velocidad y el vector normal a lo largo de un área que es una superficie de control, más la derivada respecto al tiempo. Profe, no entiendo. Dale, contame. Dame un segundito. Densidad de diferencial de volumen igual a 0. ¿Cuál? La misma de conservación de la masa. Recordad que esto lo habíamos escrito así y me igual a 0, ¿cierto? Entonces la paso para acá y la reescribo igual a 0. ¿Sí? Sí, es correcto. Esta sí. Cuando yo la paso para acá, recordad que esto es al contrario. Masa que entra menos masa que sale. O sea, realmente estos son los que pasan acá. ¿Listo? Que de ahí fue donde empezamos. Ok. Y acá es donde hacemos uso de lo siguiente. Con el teorema de Gauss. ¿Listo? Lo digo, el teorema de Gauss, no lo conocen, no lo recuerdan. No entiendo el teorema de Gauss. Gauss tenía un papá. El papá era contador. Y cuenta la historia, dice la historia, que a los 4 años Gauss le encontró en una de sus cosas ¿una qué? Un error, ¿cierto? Le encontró en sus cuentas un error. Pues palabras más, palabras menos, él escribió un teorema que es el que vamos a anunciar, el que vamos a hablar a continuación y vamos a decir de él. Mi señor padre es contador. Yo a los 6 años le colaboraba a él con las escuelas de contabilidad, pues yo creo que voy por buen camino. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos escribir? Podemos escribir lo siguiente. Recuerde que con el teorema de Gauss